Gracias, ya estamos terminando. No sin antes darle un fuerte aplauso al presidente de nuestra sociedad, al doctor Ramírez, y por supuesto al doctor Taveras. Creo que ha sido una mañana excepcional y la verdad que nos llena de orgullo el pointer. ¿Dónde está? Totalmente presionado y yo le paso la diapositiva. Aquí, ¿no? Este es el pointer. Sí, señor. Ah, sí, sí. Bueno, creo que ha sido excepcional porque estamos tratando un tema único y es importante que nos llevemos algunas de las informaciones más precisas. Eso debe marcar un hito en la sociedad de neurocirugía y neurología, y una de aquellas cosas que yo tengo en mente es que sugerirle a la directiva que para la conferencia de este año tengamos 2 sesiones importantes. Una sesión sobre enfermedades raras. Ya los médicos, neurólogos y neurocirujanos e internistas dominicanos ya han manejado muchas enfermedades que aparecen en otros países que creíamos que no las teníamos y las tenemos. Y en segundo lugar, Rafael, introducir entonces el tema para los neurocirujanos, como se hace en el CNS, de el peor día en la sala de operaciones. Eso es una enseñanza fundamental para los neurocirujanos. Debo pedir excusa, yo no soy infectólogo, no lo pretendo ser. Por lo tanto le pido excusa tanto al doctor Balcácer como a Rita por lo que voy a hablar, pero esencialmente ustedes saben que todos somos covidólogos, todos, absolutamente todos. Yo me sorprendo que en la prensa, en la televisión dominicana, yo oigo noticias e informaciones que me sorprenden. O sea, la gente está leyendo sobre el COVID, la gente sabe lo que es el COVID, la gente pregunta sobre el COVID. Ahora bien, todo lo que la gente pregunta y dice, ¿tiene fundamento científico? No, claro que no. Entonces, de eso se trata lo que ustedes van a ver conmigo aquí, y una segunda parte, la experiencia que nosotros hemos tenido en la ciudad sanitaria. Entonces yo voy a ir paso a paso con cierta prisa, además, y como si fueran cápsulas. Cada una de las cápsulas que ustedes van a ver no es una invención mía ni una elucubración. Eso tiene un estudio real, basado. ¿Y qué fue lo que hice? Muy sencillo. A medida que la pandemia fue bajando y nosotros la fuimos tratando mejor, empezaron entonces las grandes revistas a publicar sus trabajos. Durante el periodo agosto 21 y febrero 22, yo me atreví a clasificar los trabajos más importantes que han salido para el conocimiento de nosotros, en donde la evidencia científica es incontrovertible. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver conmigo, y luego el cuadro de lo que nosotros hemos hecho. Yo voy a ir un poquito rápido porque creo que así es como debe ser. Vamos a ver la primera. Miren, esto es lo que vamos a ver. Los aspectos relevantes, agosto 21, febrero 22. Y esto fue un trabajo largo, sobre todo con las grandes revistas, Lancet, el New England, las grandes revistas que han publicado, Nature, las grandes revistas que están publicando sobre el COVID. La próxima. Ya sabemos lo que es la familia coronavirus. Aquí sí le quiero mencionar algo que es una experiencia personal. Para el año 2008, yo tuve la oportunidad de dirigir todos los hospitales de Pekín, de Beijing, durante los Juegos Olímpicos de ese ciclo olímpico que fue en el 2008. Y esta anécdota la conoce muy bien el doctor Rafael Ramírez. Mi decán fue el presidente de la Federación China de Neurología, de Neurocirugía. Y anduve con él durante un mes. Un día, hablando de muchas cosas, apareció el coronavirus. Yo no le había preguntado nada, no sé cómo surgió la conversación, pero para cortarle la historia,
él entonces me hace la historia del coronavirus en China y me dice que lo que pasó en Wuhan, no, la anterior, no fue, perdón, lo que pasó en Wuhan para nosotros no fue una sorpresa, porque en el sudeste asiático, sobre todo en China, los ríos del sudeste asiático están llenos del coronavirus. Entonces, ellos le llaman, vamos a ver la próxima, creo que había otra. Bueno, de todas maneras, lo importante es que ellos le llaman la profecía desalmada, y ellos conocen el coronavirus de hace miles de años, y saben que esos virus que están en esos ríos han infectado a la población china por muchos años. Miren qué interesante, porque una de las últimas noticias que tenemos es que ya encontraron el corona en las aguas cloacales de Nueva York, lo que quiere decir que el virus vive en el agua cloacal. Y yo estoy seguro, absolutamente seguro, y a la gente que hace investigación aquí, porque no investigamos los riachuelos que tenemos por ahí, por la Ciénega, por el hoyo de Chulín? Ahí debe estar el corona ya en aguas cloacales. Yo puse esto por una razón. El día que ya sea Bolsonaro o ya sea el nieto de Kennedy me demuestre a mí que la vacuna produjo un cocodrilo o una enfermedad genética, ese día yo entonces empiezo a decir que nadie se vacune. Pero ¿qué ocurre? Que el grafeno, por Dios, el grafeno que se usa en las vacunas es un vehículo. Eso nada tiene que ver con que produzca una patología en el ser humano. Entonces, toda esta fake news que hay, nosotros los médicos tenemos yo diría la responsabilidad de decirle a la gente que todo eso es mentira, que las vacunas no producen absolutamente nada de eso. La próxima. Bien, miren las estadísticas mundiales. Estas estadísticas es al 16 de febrero de este año. 16 de febrero, o sea, hace apenas unos días. Los casos confirmados, 414 millones, casi 6 millones de muertos, lo que quiere decir que a febrero de este año la mortalidad en el mundo entero es de 1.41. El incremento diario sí es importante. En estos días ha llegado a 85 millones de personas todos los días que se infectan. La próxima, vamos a ir bien rapidito. Bien, ¿qué puesto tiene la República Dominicana? Lo pueden buscar ahora en la aplicación del COVID del día de hoy. Se la acabo de mostrar al doctor Ramírez. Nosotros tenemos el puesto 119 de 283 países. Bueno, ¿qué quiere decir el puesto 119? Que a medida que usted baja en ese tipo de estadística, ¿no? Usted va bajando y se acerca al puesto 283, significa que usted lo está haciendo bien. Entonces nosotros estamos en un excelente puesto, significa que nuestros médicos han actuado y han tratado a los pacientes adecuadamente. ¿Qué tenemos al día de hoy? 569,000 confirmados, y aquí está la mortalidad, que creo que lo decía Paulino hace unos minutos, es de 0.71 y una recuperación de más de 500,000 de personas. Lo estamos haciendo bien hasta ahora. La próxima. Bien, ya sabemos que las vacunas no son curativas. Me detengo aquí. Ese libro acaba de salir. Fue el cuarto libro más vendido desde el punto de vista médico. Lo publicó la doctora Sarah Gilbert y la doctora Catherine Green de la Universidad de Oxford. ¿Por qué lo traigo? Lo traigo, esto no es un honor personal, claro que no, porque yo estudié en esa universidad y estudié en ese hospital. Y conozco a la doctora Gilbert y más aún conozco al jefe del Centro de Virología de Oxford, que por cierto, cuando yo era residente y veía el centro, me llamaba mucho la atención y yo mismo me preguntaba que cómo es posible que el Centro de Virología en el Churchill Hospital
era del tamaño del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Y yo decía, pero ¿para qué tanto investigar los virus? Bueno, ahora sabemos por qué. El director se llama Andrew Pollard. Andrew es hijo de un compañero neurocirujano, un compañero mío. Y Sara Gilbert, es la vecina de mi hija Sara, que es profesora en Oxford. Bueno, les narro esto porque muy temprano, en el año 2020, yo empecé a tener información privilegiada de parte de mi universidad. Y Sara Gilbert vacunó a sus hijos en mayo del 2020, que son trillizos, los vacunó, porque ellos tenían ya la plataforma tecnológica de la vacuna. Y este libro se los recomiendo. Este es un libro excepcional, sencillamente excepcional. Baxter se llama. Y es tan excepcional que al final del libro, una cosa que no hacen los investigadores, al final del libro, ella dice cómo se hacen las vacunas, punto por punto. Lo que quiere decir que cualquiera de nuestras universidades, ya sea la Pucamaima, la UAS, UNIBE, pueden hacer las vacunas. Ahí está diseñado punto por punto cómo hacer la vacuna. Y eso ha elevado su reputación en el mundo entero. Una investigadora que narra lo que han sido las vacunas, su lucha económica contra Pfizer y Moderna, cómo trataron de discriminar a la vacuna AstraZeneca. Por cierto, estamos vacunados todos los médicos con AstraZeneca. A nosotros nos ha ido muy bien en la ciudad sanitaria con AstraZeneca. La próxima, bueno, esto lo traje porque esto es impresionante. El zoológico de Reading, para los que han estado en Inglaterra, está muy cerca de Oxford, está como a unas 20 millas de Oxford. Y ahí ella infectó a las llamas, a los camellos y a las alpacas. Entonces ahora la universidad está produciendo lo que ellos llaman los nanoanticuerpos, que los obtienen sobre todo de las llamas, que producen una enorme cantidad de anticuerpos. Tanto así que al anticuerpo que están produciendo le llaman FIFI, porque la llama de donde la obtienen se llama FIFI. Es bueno que ustedes lean el libro para que ustedes vean hasta dónde han llegado ellos con esta investigación. La próxima. Y mira, aquí comenzamos. Entonces, esto es, fíjense, de agosto 21 hasta el día de hoy. Bueno, hasta la semana pasada. Y esto es lo que está aprobado por las grandes revistas, las universidades, la gente de Johns Hopkins, Cleveland Clinic, la gente de Virginia University, o sea, las grandes universidades. Estos son los trabajos que ellos han hecho y nos han ofrecido estas informaciones. En esta época fue cuando apareció la Delta y la Lambda. Se aprobó por primera vez también en este periodo el Regeneron, ya Rita había hablado de eso, y se aprobó el Acirivimab y el Endivimab, y miren la efectividad de los dos anticuerpos monoclonales, ese cóctel. Apareció entonces por primera vez este estudio que se llama el efluvio telógeno agudo, que es la pérdida de cabello en mujeres más o menos a los 45 días después del COVID. Esto lo repiten una y otra vez las mujeres que han ido al hospital nuestro, que se le cae el pelo, pero al cabo de un mes y medio, 2 meses, el pelo empieza a crecer nuevamente. Eso es lo que se llama el efluvio telógeno agudo. La ivermectina, este es el estudio APTI6 fue este, ¿no? El APTI6 no está aprobada, tal como lo dijo Rita. No usemos ivermectina porque eso no sirve para nada. Y el que la sigue usando, bueno, lo respetamos, pero que la gente sepa que eso no sirve absolutamente para nada. La próxima. Ahí tienen ustedes los avances que se obtuvieron. Y esto es interesante por 2 razones. Que las vacunas refuerzan el sistema inmunológico de los pacientes con trasplantes de órganos sólidos y con enfermedad intestinal inflamatoria. Y este fue un hallazgo.
y un hallazgo que realmente sorprendió a todo el mundo. Realmente las vacunas tienen un efecto que se traspola a otras enfermedades. De hecho, hoy sabemos, hoy que antes no lo sabíamos, que los vacunados que tienen cáncer, el elemento oncogénico disminuye en los pacientes que tienen cáncer y por lo tanto su sobrevida es mayor. Si encontramos la parálisis de Bell, ya para esta época también, sobre todo con la Sinovac, 28 pacientes de cada 450,000 vacunados, y con la Pfizer un poquito menos, pero también produce parálisis de Bell. La vacuna, a los pacientes hay que decirle, usted la tiene, pero usted se va a mejorar con los tratamientos que usamos. En este periodo se aprobaron 3 anticuerpos monoclonales, ahí lo tienen, también lo dijo Rita, el Balanvimab, el Elcivimab y el Redanvimab, que es coreano, este es el que usan en Corea del Sur. Entonces, se comprobó, y por Dios, gente que sigue, ¿cómo se llama? Recetando la colchicina. La colchicina no hace nada, y es un antiinflamatorio, pero no le hace nada al virus ni a la enfermedad, y mucho menos la cantidad de gente que está tomando omega 3, y se comprobó perfectamente bien que esto no le hace nada al síndrome respiratorio agudo. Por lo tanto, borremos de nuestra farmacología tanto la colchicina como el omega 3. La próxima. Aquí sí se comprobó algo interesante. Un beta bloqueante, el metoprolol mitiga la inflamación pulmonar. Y la estamos usando nosotros. Estamos usando metoprolol para mitigar la inflamación pulmonar. Y es interesante porque mejora la ventilación. El metoprolol, un beta bloqueante. Ustedes van a ver qué interesante. Este fue el otro descubrimiento que también, se está usando actualmente. Ese es el oligonucleótido, que es un aptámetro. Qué interesante esto, porque una de las complicaciones del COVID, de nosotros los seres humanos, son los autoanticuerpos que nosotros producimos. Y eso es lo que realmente daña el sistema inmunitario. Bueno, realmente esta molécula definitivamente interfiere con los autoanticuerpos que se unen con la proteína G. Ha sido usado por los cardiólogos en la miocardiopatía dilatada, y encontramos ahora que lo podemos usar en el COVID para eliminar los autoanticuerpos, que son los que finalmente nos matan. La próxima. En los animales se encontró, ya lo dijo Rita, se encontró ya dónde está el COVID, está en los ciervos, en los hámsters, en los perros, en los gatos, en los tigres, etcétera, en los bisones. Qué triste que en Holanda tuvieron que matar cerca de 10,000 bisones porque encontraron el COVID en ellos. Se comprobó que la variante Mu es más resistente a la vacuna, lo dijo Rita, y que el resfriado común da protección cruzada contra el COVID. Qué interesante. Si nos da flu, probablemente la inmunidad cruzada nos proteja contra el COVID. De hecho, Oxford ya está produciendo la vacuna doble, la vacuna contra el COVID y la vacuna contra la influenza. Y además es interesante también este tema para los obstetras, que hay un riesgo de preeclampsia y de partos prematuros con el COVID. Eso está comprobado. La próxima. Y esto también les va a sorprender. Yo no sé si ustedes recuerdan que la fluvoxamina, que es de Sandoz, fue uno de los primeros antidepresivos que llegó al país. Bueno, curioso. Como es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, y lo hemos utilizado por muchos años contra la depresión y el trastorno obsesivo compulsivo, reduce la hospitalización, y se encontró que detiene la liberación de la citoquina.
y la tormenta de citoquina, todos ustedes saben lo que le produce a los pacientes. Y además tiene un efecto antitrombótico por algo que ustedes van a ver ahora en un par de segundos. Se comprobó definitivamente el efecto benéfico de la anakinra, que ya ustedes saben que es un antagonista de la interleuquina y que se usa abiertamente aquí en el país para la artritis reumatoidea. Fíjense como medicamentos que nosotros hemos venido usando tradicionalmente, de repente hemos encontrado que sí atacan el COVID y las patologías que nos deja el COVID. La próxima. Esto también en este periodo se encontró finalmente en septiembre 21, el baricitinib, que se usa en la artritis reumatoidea, y esto sí es interesante. Se está produciendo en California las vacunas nasales y parece ser que las vacunas nasales, que son las que finalmente vamos a tener junto con la vacuna dérmica, que ya también está en proceso, la nasal parece que tiene un efecto sobre la infertilidad masculina, o sea que tiene otro efecto que no es solamente proteger el sistema inmunitario. Y la dérmica, que es un parche con 400 agujas de azúcar que se pone sobre el muslo, y esa es la vacuna también que va a venir. En el futuro muy cercano ya no nos vamos a inyectar, probablemente vamos a usar la nasal y vamos a usar la vacuna dérmica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, hemos hablado mucho de esto. Yo las quise resumir y esto está probado. La obesidad, el síndrome de Down, el VIH, la falsemia, cirrosis hepática, y para nosotros, lo que hacemos ciencias neurológicas, los enfermos de Parkinson tienen alto riesgo de muerte con el COVID. La próxima. Aquí está la gran pregunta. ¿Por qué se infectan menos los niños? Los pediatras, no sé si hay pediatras aquí, lo podrían contestar mejor que yo, pero a ellos se lo pongo. Por las células linfoides. ¿Dónde están las células linfoides del niño? Esencialmente en el timo. Pero el timo se mantiene durante unos años en la primera infancia, lo que quiere decir que ellos están mejor protegidos que nosotros, mucho mejor protegidos. Por eso se infectan menos. Y esto es lo que se ha encontrado. Y lo otro que se ha encontrado es que hay una inmunidad innata en la mucosa nasal del niño también. Entonces, esto explica perfectamente bien por qué los niños se infectan menos. Y este estudio, ya lo mencioné de pasada, el estudio Boyce de Holanda, me gustaría que ustedes lo buscaran, porque ¿qué hicieron ellos? Ellos tomaron pacientes con cáncer y le inyectaron Moderna, 2 dosis, y encontraron definitivamente la protección de la evolución de los pacientes con cáncer. Ahora, muy interesante el estudio. Pacientes con cáncer sólido, o sea que el paciente que tiene una leucemia, la Moderna no le hace nada. El paciente que tiene una enfermedad cancerígena hematológica, no le va a hacer absolutamente nada. Lo que no hay duda ninguna es que la Moderna, como otras vacunas, sí definitivamente detiene el crecimiento de los tumores sólidos. La próxima. Se comprobó, aquí volvemos otra vez, a medida que hemos ido avanzando con los medicamentos, volvemos otra vez con los medicamentos antiguos. La metformina, es un estudio de Sao Paulo, de la Universidad de Sao Paulo, definitivamente que protege contra el COVID. Inclusive en el estudio de Sao Paulo, que yo me encontré raro, pero bueno, fue un estudio aleatorio, bien hecho, ellos usaron metformina en pacientes no diabéticos y redujeron las complicaciones del COVID. Y algo que ellos encontraron de pasada, que también a uno le llamó y no sabemos por qué, es que a los pacientes ellos le ponían las gotas de vitamina A en la nariz y la anosmia mejoró más rápidamente que dejar el paciente sin
sin tratamiento. Ya lo mencionó también Rita, esto es terrible. Aspergilosis y COVID es terrible, eso es casi apostar a la muerte. Aspergilosis y COVID es terrible, 50% de mortalidad. En este periodo, para nosotros los que hacemos ciencias neurológicas, se reportan entonces los primeros casos de ese síndrome que se llama Parsonage-Turner, que es la neuralgia amiotrófica. ¿Qué ocurre? Que ese síndrome está asociado con dos vacunas, con la Pfizer y con la Moderna. Y qué curioso además que esas son las dos vacunas que están asociadas con la miocarditis. Sin embargo, la buena noticia es que tanto el Parsonage-Turner como la miocarditis mejoran de manera espontánea al cabo de 90 días. Lo que quiero decir con esto, que el que haga el síndrome, nosotros tenemos que decirle, el síndrome amiotrófico, decirle, no, tú vas a mejorar, cuestión de esperar. No hay tratamiento, mejoran de manera espontánea. La próxima. Bueno, aquí está lo que sabemos a febrero de este año. Esta es la definición del COVID. Finalmente la tenemos. Esta es la definición. El COVID es una enfermedad microangiopática, microtrombótica y de la microcirculación. Lo explica todo. Ya lo dijo Rita también cuando nos mencionó todos los órganos que se afectan. La próxima. Para nosotros, el Alzheimer, hay una variante de este gen, el oligoadenilato sintetasa 1, que aumenta el riesgo de COVID grave, y ahora para nosotros los que hacemos ciencias neurológicas, y del Alzheimer. Lo que quiere decir que hay un gen que compartimos y que realmente puede empeorar el COVID y puede también empeorar la enfermedad de Alzheimer. No hay ninguna duda, esto lo sabemos desde el principio de la enfermedad, pero ya se comprobó en esta época, el lupus y el tabaquismo aumenta el riesgo serio de COVID, igualmente que la esquizofrenia y el uso de narcóticos. El COVID y el herpes. El COVID hace que el herpes resurja en el ser humano, pero además el Epstein-Barr y además el citomegalovirus. Y aquí me detengo un segundo. ¿O no es verdad que estudios muy serios de las últimas 6 semanas, que están ahora en gran discusión en los grandes centros neurológicos, están culpando al Epstein-Barr del Alzheimer? Entonces, volvemos otra vez. Todos estos estudios nos llevan a hacer, implicaciones con respecto a enfermedades que nosotros manejamos. La próxima. Este es el estudio de 32 millones de contagiados que hizo Nature Medicine, las complicaciones neurológicas del COVID. Bueno, me detengo ahí. ¿Quién iba a imaginar, quién de ustedes que hacemos ciencias neurológicas iba a imaginar que ese virus es transináptico? Pero ¿cómo nos íbamos a imaginar eso? Que el virus del COVID atraviesa el espacio sináptico como la bomba de sodio y como la bomba de potasio. Ninguno de nosotros imaginaba eso. Y eso explica entonces lo que el COVID produce en el sistema nervioso central. Y mírenlo ahí, no lo voy a mencionar solamente muy rápidamente. Los nervios 1, 2, 4, 5, 7, el octavo, el glosofaringio, el hipogloso mayor, etcétera. Pero además produce todo lo que ustedes saben, el Guillain-Barré, mielopatías, encefalopatías. Y esto sí me detengo. Los trastornos cognitivos de larga duración. 40% de los pacientes internados, y aquí está la doctora Familia, 40% de los pacientes que están en las unidades COVID salen con trastornos cognitivos importantes, sobre todo de memoria. La próxima.
12,000 mujeres investigadas por la American Society for Reproductive Medicine. 1 de cada 3 se le afectó el ciclo menstrual. Sí se les afecta definitivamente. O desaparece o apenas le dura un día el ciclo menstrual. Y finalmente, con ese estudio, se acuña entonces un término que estamos usando actualmente, que se llama endocovid. El término endocovid está relacionado con la tiroiditis subaguda. Y esto es un encuentro de ahora, de este año, y es producido por los autoanticuerpos en el sistema nervioso central. Entonces, ya hablé de los síndromes neuropsiquiátricos que tienen. Ahora, la gente me pregunta en la consulta, allá en el hospital, ¿y cómo yo sé que estoy afectado? Y eso lo vamos a ver en un minuto. ¿Cuál es el signo patognomónico de lo que se llama hoy el long COVID o el COVID persistente? La próxima. Ya hablamos de la cuarta dosis, claro, para los inmunosuprimidos, para los que hemos pasado ya de los 70 años. Y esto sí se encontró. En Nebraska, por primera vez, muere un leopardo en el zoológico. Los efectos adversos de la vacuna a nivel mundial es 1.3. Quiere decir que las vacunas son sumamente efectivas. Y Putin hace unos días, además de lo de Ucrania, se ofreció ya en Rusia para ponerse la primera vacuna endonasal. Además de lo de Ucrania, él anunció también que se va a poner Los cardiólogos han estado detrás de nosotros continuamente, de la gente que maneja COVID, sobre todo para hablar del sistema renina-angiotensina. Sí, señor. No hay ninguna duda que esos inhibidores de nuestro sistema renina-angiotensina duplica el riesgo de lesión renal y los pacientes hacen entonces insuficiencia renal. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de medicamento y decirle a nuestro cardiólogo, por Dios, si internamos un paciente con COVID, quítale ese inhibidor. La próxima. ¿Dónde nos contagiamos? Esto fue diciembre 21, lo dijo Lancet. En los aviones, 70%. 90% en bares y fiestas privadas. 50% en los taxis, en los trenes 30% y en los metros 20%. Entonces, definitivamente es así. Es un estudio aleatorio, bien hecho, etcétera. La próxima. Las variantes. La nueva variante que tenemos ahora mismo, estoy hablando del día de hoy, es la de Camerún, que es la que se llama B1640.2. Está en Francia, 1% de los contagios. Entonces, es interesante porque esa variante todavía está siendo observada, igual que la Omicron 2. Están siendo observadas a ver qué va a suceder con ellos. ¿Qué ocurre con los autoanticuerpos? Bueno, ya sabemos que pueden permanecer por meses. Y hay pacientes estudiados que tienen los autoanticuerpos un año después de haber tenido la infección. La próxima. El Omicron. Esto es también un estudio ya definitivamente comprobado. ¿Por qué el Omicron se extendió al mundo entero? Porque es una zoonosis que pasó de un animal a otro y el animal fue el ratón. Y el ratón no los pasó a nosotros. Definitivamente es así, no hay ninguna duda, pero sí llama la atención que este virus permanece en plástico y en la piel por 195 horas. Pero también sabemos que es mucho mejor, más efectivo hacer la PCR no por el hisopado nasal, sino en la saliva para detectar el Omicron. Ya Rita mencionó esto, yo no voy a entrar en esto, pero esto a mí por lo menos me llena de entusiasmo, lo que se llama la vacuna autoamplificante encapsulada. Es que van a venir vacunas, no solamente para el virus, van a venir conjuntamente. Y les puedo decir que los que lean Baxter se van a dar cuenta que ya la vacuna amplificada, encapsulada para el COVID y para la influenza ya está hecha. Y les anuncio cuando lean el libro que ya la doctora Gilbert anunció que además van a encapsular
una vacuna contra el cáncer de próstata. Entonces, fíjense por dónde andamos en este momento. La próxima. Bueno, aquí está el Omicron cuando apareció. Acuérdense que apareció primero en México, en Argentina. Eso no voy a entrar, las mutaciones que tiene. Ok. Para los neurólogos, si ustedes tienen mujeres jóvenes con esclerosis múltiple y el natalizumab, quítenle el natalizumab inmediatamente, porque empeoran con el COVID. Entonces, definitivamente es una de las lecciones que hemos aprendido. Cuando Rita menciona la dosis de refuerzo, ahí está el estudio, 97 menos chance de morir. Ahora viene el otro tema. ¿Por qué hay gente que se infecta y no se infecta? La esposa le dio, al marido no le dio, o viceversa. Bueno, ahora sabemos por qué, no lo sabíamos antes. Ahora sabemos que hay una mutación del gen TLR7, ¿no? Que el que lo tiene es mucho más propenso a tener el COVID. Pero además ya se sabe, y ya salieron los primeros estudios, que hay un segundo gen que aunque usted esté en medio de un hospital de cuidado intensivo, no se va a infectar. Hay un gen que nos protege contra el COVID. Esto fue interesante, miren que Rita lo estaba hablando del HIV. Bueno, se encontró que la quimiosina 5, que la usamos contra el HIV, también ataca el COVID. Fíjense la cantidad de medicamentos viejos o relativamente nuevos que atacan el COVID. La próxima. Los factores de riesgo, ahí están, de la infección. La diabetes tipo 2, bueno, y aquí está uno de los más importantes, los niveles altos del ARN del SARS. Eso se llama carga viral. Y esto que salió en el estudio, los pacientes con rastros del Epstein-Barr también están mucho más expuestos. Este es un nuevo concepto que es diferente al placebo, nocebo, es la sugestión derivada de las expectativas negativas de la vacunación. Tanto hablan de las expectativas negativas que ha hecho que aparezca la legión de los antivacunas. Se llama efecto nocebo. La próxima. Interesante este tema. El ecocardiograma, doctora Familia, en las primeras 36 horas es predictor de muerte en los pacientes internados. Pacientes de más de 60 años con la troponina elevada, con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menos de 50% y con la grasa epicárdica de 0.8 centímetros, la mitad de ellos se mueren. Atención, doctora Familia. Ecocardiograma a todo el que se interne en las unidades de cuidado intensivo. Y eso hay que hacerlo todos los días. La próxima. Un honor a los cubanos. Ya tienen las dos vacunas, Soberana y Abdala, 93% de efectividad. Y les anuncio que ya el ministro de Salud de Cuba anunció ya la vacunación de los niños entre 2 y 5 años con las dos vacunas. Ya la acaban de anunciar. Y esto para nosotros, que somos la mayoría, somos mestizos o de piel oscura, pero los asiáticos también. Cuando nos medimos la oximetría por la piel, el color de nuestra piel, la oximetría es un 6% más alta que un paciente de piel blanca. Lo que quiere decir que si uno de nosotros, yo que soy medio mestizo, me mido en mi oximetría y está en 92, no es verdad que esa es mi oximetría, es más baja. Entonces, doctora Familia, otra vez, tener mucho cuidado cuando uno mide la oximetría en gente de piel oscura. Da un poco más alta de lo que realmente es. La próxima. El COVID persistente, esto para nosotros lo que hacemos, ahí está, visión borrosa, lo que se llama la nublación mental, etcétera, etcétera. Ustedes la conocen perfectamente bien. Y se sabe que esto que llaman el foggy brain es por una disminución del calibre arterial de las arterias cerebrales. Se cierran las arterias cerebrales. Todos los que estamos aquí sabemos lo que son las arterias cerebrales, sabemos que son terminales. O sea que hay muy poca conexión. Las pequeñas arterias del cerebro son terminales.
Entonces, interesante esto, pero mucho más interesante es el tratamiento que se está usando ahora mismo en Estados Unidos, que es la estimulación transcraneal por 30 a 45 minutos, 13 sesiones, y los pacientes mejoran sustancialmente. Anímense y traigan el aparato, que no es caro, para hacer la estimulación transcraneal. La próxima. El foggy brain otra vez. Aquí viene un término interesante que usan los anglosajones, que es el shaping. Shaping es acondicionamiento. Eso lo que quiere decir que es repetición de tareas en los pacientes que tienen el foggy brain. Leer, hacer crucigrama, pero repetir y repetir y repetir. Entonces, la gente de Mayo Clinic, y es durante 35 horas. Bueno, y aquí viene uno de los hallazgos más importantes, a mi modo de ver, de la fisiopatología del COVID. El cerebro humano hace el síndrome del foggy brain porque eso estimula el sistema inmunitario. Para los que han hecho conmigo neuropsicofisiología, les he dicho una y otra vez que la principal función del cerebro de nosotros es mantenernos vivos, y eso hace el cerebro. El cerebro se pone foggy, pero es para estimular el sistema inmunitario. Es uno de los hallazgos más interesantes de la fisiopatología. La próxima. Bueno, preguntaba a alguien los factores de riesgo, y a ustedes esto les va a sorprender. Este es el último estudio que se ha hecho, apenas tiene una semana que salió. Este es el estudio predictor del accidente cerebrovascular en los pacientes con COVID. Y les digo que es sorpresivo, y mírenlo por qué. Porque, ¿qué hace pensar al médico que va a tener un accidente cerebrovascular, alguien con COVID? Bueno, que haya tenido la historia de un ACV antiguo, los glóbulos blancos altos, oigan bien, no glóbulos blancos bajos en una infección viral. Repito, historia de un accidente cerebrovascular, una isquemia transitoria, etcétera, glóbulos blancos altos, no bajos, hipertensión arterial sistémica, sobre todo la sistólica alta. Y sorpréndanse ahora, y que no tenga historia de patología pulmonar anterior, y que cuando ingrese a la unidad de cuidado intensivo no tenga fiebre. Esto es realmente sorpresivo, pero el estudio está ahí, es un estudio predictor, además un estudio bien hecho, aleatorio durante muchos meses, porque 4 o 6 de estos parámetros significan un accidente cerebrovascular y muerte. Es bueno que esto lo tengamos en la mente. La próxima. Sigue, estos son los informes ya, les voy a presentar ya muy rápidamente lo que hemos hecho allá en el hospital. La próxima. Miren aquí, la doctora Familia está por ahí. Bueno, en el materno infantil, bueno, en la ciudad sanitaria nosotros tenemos 35, 110, 36, 110, tenemos 146 camas de intensivo. 146 camas de intensivo, más 60 camas para cuidado intermedio, casi 200 camas. Aquí está lo que hizo la doctora Familia y Cleto Tapia, mírenlo ahí, fueron la cantidad de casos que tuvieron. Interesante, en el año 20 hasta el 21, como la gente de 58 años fue los que más ingresaron, pero en este año ha subido la edad. Y esto es interesante porque la gente de mayor edad se nos está muriendo. Y quiero que le pongan atención a esto. De estos pacientes, el 40% murió. Entonces el COVID, por Dios, no es tan sencillo, no es tan leve, 40% de mortalidad. Vamos a ver la otra, que es el otro servicio de nosotros. Este es el servicio de Secanot. Ellos ya trataron 1000 y pico de pacientes. Quiere decir que entre los dos centros nosotros tenemos cerca de 1700 pacientes internados en intensivo, que es una cantidad importante. Cuando ustedes ven este cuadro, ustedes van a notar
¿Cuándo fue que ocurrieron los picos más altos? Mírenlo ahí. Julio del 2020, un pico muy alto. Pero luego no empezó, en verde son cuando tuvimos la menor cantidad. Fíjense aquí, en mayo del 21, 90 pacientes llegamos a tener. Octubre del 21, 86. Enero 22, 87. Fíjense cómo el cuadro nos dice exactamente cómo ha sido la pandemia. O sea, se ha manifestado perfectamente bien en los pacientes que nosotros hemos atendido. Y fíjense entonces, aquí, la mortalidad, 46.1. Ustedes se preguntarán, ¿es alta? Sí. ¿Se compara con la mortalidad mundial? Sí. La mortalidad mundial anda entre 40 y 44% en las unidades de cuidado intensivo, lo que quiere decir que nosotros los dominicanos estamos más o menos bien. La próxima. Aquí termino ya. Esto fue lo de neurocirugía. Vamos, la próxima. Bueno, ¿qué pasó en la primera etapa? Esa fue la primera etapa, marzo-diciembre. En marzo hasta diciembre del 20, nosotros operamos 307 pacientes en plena pandemia. En plena pandemia. Tumores, hidrocefalia, aneurismas, traumatismos, malformaciones congénitas, etc. El protocolo quirúrgico nuestro fue cumplido a medias. Le hacíamos a los pacientes las pruebas de PCR, las pruebas antigénicas, pero hasta ahí, y el chequeo normal. La próxima. Nunca, repito, nunca pudimos utilizar los trajes de bioseguridad. Eran muy caros para nosotros, muy caros. En las clínicas privadas nos los prestaban, pero en Secanot nunca utilizamos, nuestros médicos, ni los anestesiólogos, nunca, ni las enfermeras, utilizaron los trajes de bioseguridad. Y nuestros médicos y las enfermeras lo que utilizaban era la mascarilla N95 y utilizaban la máscara protectora. Durante ese periodo nosotros tuvimos 5 enfermeras que se contagiaron, 4 neurocirujanos, 3 anestesiólogos y una residente de neurocirugía. Si ustedes lo ven, realmente pocos. Después vino la vacunación con la AstraZeneca y desde entonces estamos más o menos bien protegidos. Ese equipo estuvo dirigido de manera personal por quien es nuestro presidente, por Rafael Cleto Ramírez. Un aplauso para ti. Él se hizo acompañar de Teudis Bernal, de Warner Sánchez, de Ramón de León Berra, de Carlos Bautista, de Miguel Espinal y la residente Francia Báez, que está por aquí en el día de hoy. Para ellos también mi cariño, mi reconocimiento por lo que ustedes hicieron durante ese periodo. Nuestras anestesistas fueron la doctora Nova, la doctora Ortega y la doctora Acosta, igualmente. No tuvimos decesos en nuestro personal. La próxima, por suerte. El servicio de anestesiología, y rindo un homenaje a ellos, fue dirigida por la doctora Elba Sánchez Barret, y la de cuidados intensivos, día por día, por el doctor Alexander Marte. Día por día por Alexander Marte. Los servicios UCI de nosotros tienen héroes. Pablo Yunes, un reconocimiento muy cariñoso para Pablo, todavía está ahí. Cleto Tapia y Albalú Familia, que está aquí con nosotros. También un reconocimiento para ustedes por esa labor ingente que hicieron durante todo ese tiempo. La preparación prequirúrgica es importante y ahí estuvo una doctora que casi no habla, que está ahí todavía, Stephanie Ramírez. Entre diciembre 20 y mayo 21 logramos ir normalizando los servicios neuroquirúrgicos. ¿Cuál era nuestra intención? Llevarlo al periodo prepandémico. Y en eso estamos. Y eso consiste, la mayoría de ustedes lo saben, nosotros hacemos cerca de 40 cirugías mayores por semana. Estamos aún en dicho proceso, ahora estamos haciendo unos 32 casos por semana, pero nos estamos normalizando poco a poco. La próxima. Por lo tanto,
honrar honra. Yo quiero extender un aplauso de verdad grande a los médicos dominicanos. Vamos a dárselo desde aquí, a nuestros médicos, desde aquí. Por el sacrificio durante la pandemia. Ustedes, yo no quisiera contarles historias, no se las quisiera contar, pero son historias que se le hacen un nudo en la garganta a uno. Nosotros vimos médicos y enfermeras cuando murió un paciente abrazarse al enfermo, no una vez, lo sabe la doctora Familia que está aquí, abrazarse al enfermo llorando, un enfermo que muere solo, y estar ahí en la unidad de cuidado intensivo oyendo dos cosas, el pip, pip, pip del monitor 24 horas al día y oír entonces el ventilador con las luces prendidas. Eso es lo que ha hecho que muchos de nuestros médicos estén agotados, sobredemandados, y sin embargo siguen yendo. Y mi mejor testigo está aquí, la doctora Familia. Qué labor, señores, qué labor han hecho los médicos dominicanos. Y aún así nos critican. Y sin embargo, día por día trabajando por un sueldo de 50,000 o de 63,000 pesos, arriesgando su vida todos los días y la de sus familiares. Entonces sabemos que el COVID aún no termina, no es por decreto que se acabe el COVID, debemos todavía prepararnos más, capacitarnos más, leer más y saber más de esta enfermedad. Así que muy bien, que Dios los bendiga.